Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Veamos este ejemplo de teoría de exponentes. Simplifica raíz n menos m, x a la n y a la m, sobre x a la m y a la n. ¿Cómo se simplifica eso? Observa. Estos dos de acá se están dividiendo. Y cuando dos bases que son iguales se dividen, entonces aquí lo que se puede hacer es volverlo una sola base. O sea, base X con un exponente se va a volver eso. Ahora, hay dos posibilidades. Que este vaya para arriba. Si es así, el exponente m va a cambiar su signo, va a ser menos m arriba. Pero también puede ser que este se venga aquí. Y si este bajara, el exponente n va a cambiar su signo. ¿Cuál de los dos me conviene? Mira, acá me conviene que este vaya arriba. Si fuera así, pones un solo x, este se mantiene igual, y este que está subiendo, como te digo, su exponente cambia de signo, va a ser menos m. Tú vas a poner acá nomás menos m. ¿Así? La x ya se volvió uno solo. Igual hago con la y. De las dos posibilidades que hay, me conviene ahora que este venga aquí. ¿Y por qué? Ahorita vas a ver. Si es que hacemos eso, en la parte inferior quedaría así. Y a la n lo pones igualito, él no se mueve. Y como este viene acá, este cambia de signo, va a ser menos m. Y tú colocas una sola y nada más. ¿Por qué me ha convenido que ellos se muevan de esa manera? Porque si tú te das cuenta, al hacer así, esos exponentes que tienen son similares al índice que está acá. Por eso es que era conveniente hacerlo así. Ahora, mira lo que va a pasar. Mira, si tú te das cuenta, estos dos tienen el mismo exponente. Según las leyes de los exponentes, si tú observas así, eso de ahí se puede volver de esta forma. Así, mira. Ese exponente puede sacarse aquí afuera. Y el x y el y quedarían dentro de un paréntesis. Así se puede hacer cuando tienen el mismo exponente. Pero fíjate que esto se hace cuando las bases se están dividiendo. O si no, también se pudiera haber hecho si las bases se estuvieran multiplicando. Porque esta teoría está hecha solamente para usar cuando las bases se dividen o se están multiplicando. Solo ahí se puede usar esto. No te olvides de eso, ¿ah? Entonces, prácticamente está resuelto esto. Porque si tú ves que una cantidad tiene un cierto exponente y el índice es igual que ese exponente, estos se pueden eliminar. Y por lo tanto, cuando se elimina así todo, solamente esto se coloca como respuesta. Quiere decir que eso me da x sobre y. Y de esa manera se ha reducido todo. ¿Ya? Entonces así más o menos debes de trabajar. Ya te traigo más ejemplos muy pronto. No te olvides de suscribirte a mi canal. Es gratis todo. Me voy.